Bien, vamos a empezar con nuestros problemas. Vamos a hacer un problema de trabajo y un problema de potencia, así intercalado. Problema número 1. Se lanza una piedra de 2 kilogramos verticalmente hacia arriba desde el piso con una rapidez de 40 metros por segundo. Vamos a colocar aquí ya los datos desde el punto A en este gráfico. Lo voy a lanzar con una velocidad, sería nuestra velocidad inicial, 40 metros por segundo. Hay el trabajo realizado por la Tierra sobre la piedra. ¿Hasta cuándo ésta alcanza su altura máxima? ¿Y la altura máxima dónde lo va a alcanzar? Lo va a alcanzar en el punto donde la velocidad va a ser cero. O sea, en el punto más alto de su trayectoria. En el punto más alto de la trayectoria, nosotros ya sabemos, por caída libre, que la velocidad es cero. Y nos dicen desprecie la resistencia del aire y considere que la gravedad vale 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces queremos saber el trabajo que realiza la Tierra sobre la piedra. Claro, oye, para calcular el trabajo que va desde el punto A hasta el punto B, yo necesito la fuerza y la distancia. Que ellos sean perpendiculares, no, que ellos sean paralelos. Claro, puede ser en la misma dirección o en direcciones contrarias. Oye, pero ¿cuál es la fuerza? Porque la distancia sería la distancia desde el punto A hasta el punto B. O sea, todo esto que sería la altura máxima. Esto sería nuestra distancia, que nosotros podemos calcularlo por las ecuaciones de caída libre. Claro, yo tengo la velocidad inicial, tengo la velocidad final. ¿Yo puedo calcular esta altura? Sí. En este caso nosotros no tenemos tiempo. Pero si la gravedad vale 10 metros por segundo al cuadrado, recordando la interpretación física de la gravedad, podemos saber que el tiempo con que sube, claro, yo lo lanzo con 40. Si la gravedad es 10 metros por segundo, en 4 segundos él alcanza la altura máxima. Entonces nosotros podemos saber con la interpretación física de la gravedad que el tiempo vale 4. ¿Qué hicimos? Coges la velocidad inicial, lo divides entre el valor de la gravedad y ya tienes el tiempo. ¿Correcto? Ahora vamos a calcular cuánto sería esa distancia. Ahora es más fácil. Claro, por las ecuaciones de caída libre, nosotros sabemos que la altura máxima va a ser igual a la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2 multiplicado por el tiempo que demora desde el punto A hasta el punto B, que ya sabemos que vale 4. Vamos a reemplazar nuestros datos. La velocidad inicial vale 40 más la velocidad final es 0 en el punto más alto sobre 2 de la fórmula y multiplicado por el tiempo. ¿Cuánto vale el tiempo? 4. 4 segundos. Oye, ¿cuánto sería la altura máxima? A ver, hacemos el cálculo. La altura máxima nos va a dar lo siguiente. 40 más 0 es 40. Entre 2, 20. 20 por 4 sería 80 metros. Esto sería la altura máxima. Además, corresponde a la distancia que va a recorrer desde el punto A hasta el punto B. Ya tenemos la distancia. Ahora vamos a calcular cuál sería esta fuerza. Oye, si es la Tierra, es lo que queremos calcular. El trabajo realizado por la Tierra significa que sería la fuerza que la Tierra le ejerce a esta piedra. Y esa fuerza es el peso. Por lo tanto, dibujamos la fuerza aquí. El peso, ya sabes, es una fuerza que se dirige hacia el centro de la Tierra y es el producto de la masa que tiene el cuerpo por la gravedad del lugar. Masa por gravedad. Entonces ya tenemos la fuerza. Ahora vamos a calcular el trabajo. El trabajo para ir desde el punto A hasta el punto B va a ser igual. La fuerza y la distancia deben ser perpendiculares. Nota que la fuerza
Perdón, deben ser paralelas. Nota que la fuerza y la distancia son paralelas, están en la misma vertical, pero la fuerza está en contra de la distancia. Son paralelas en sentidos contrarios. Por lo tanto, el trabajo va a ser negativo. Entonces multiplicamos la fuerza, que es el peso, masa, gravedad, por la distancia. Reemplazamos nuestros datos, menos. ¿Cuánto vale la masa? La masa es 2 kilogramos. 2 kilogramos. Multiplicado por la gravedad, que vale 10. Multiplicado por la distancia que acabamos de calcular. 80. Por lo tanto, ¿cuánto sería el trabajo para ir desde A hasta B? El trabajo realizado por la Tierra va a ser menos 2 por 10 por 80 es 1600. Unidad de trabajo en el sistema internacional, joules. Entonces, ahí lo tenemos. Vamos a marcar un dedo. Correcto. Seguimos. Problema número 6. Nos dice lo siguiente. ¿Qué potencia desarrolla el motor de un automóvil que se desplaza a 144 kilómetros por hora sobre una pista recta donde el coeficiente de fricción, ahí nos dan dos valores, y el auto pesa 20 newton? Queremos saber cuál es la potencia que desarrolla el motor. Entonces vamos a empezar definiendo la potencia. La potencia lo vamos a definir, disculpa, como el trabajo por unidad de tiempo. Pero el trabajo sabemos que es la fuerza multiplicado por la distancia sobre el tiempo. Y si te das cuenta aquí, ¿qué cosa es distancia sobre tiempo? Esto es la velocidad. Por lo tanto, la potencia podemos calcularla como el producto de la fuerza por la velocidad. En este caso, como nos dicen, la fuerza, o sea, el motor, en este caso va a ser la fuerza que tiene el motor del automóvil. Y la velocidad, ya lo tenemos aquí, que es 144 kilómetros por hora, que por cierto, debemos de convertirlo a metros por segundo. Para eso lo multiplicamos por 5 sobre 18. Entonces, ¿cuánto sería este producto? A ver, sácale 18ava. Tenemos 1. 18ava de 144 es 8. Por 5, 40. Y ya tenemos la velocidad en metros por segundo. ¿Correcto? Falta encontrar la fuerza del motor. Claro, aquí tenemos el carro que se va a mover desde el punto A hasta el punto B recorriendo una distancia. Queremos saber cuál es la fuerza del motor. Para eso hacemos el diagrama de cuerpo libre. Por aquí dibujamos el peso del carro. Según el problema es 20 newton. Aquí lo tenemos. Tenemos la reacción normal perpendicular a la superficie. Ahí está. Reacción normal. La superficie es rugosa. Como el movimiento es hacia la derecha, la superficie ejerce una reacción en contra del movimiento, o sea, la fuerza de rozamiento. Ahí lo tenemos. Fuerza de rozamiento. Además, la fuerza que está impulsando a este carro. Está la fuerza del motor a favor del movimiento. Ahí tenemos. Fuerza del motor. Y es lo que queremos calcular. Claro, como su velocidad es constante, significa que está en equilibrio. Por lo tanto, aplicamos las condiciones de equilibrio que ya habíamos aprendido en el tema de estática. Entonces, decimos en el eje X, sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Las fuerzas en módulo que se van a la derecha son iguales a las fuerzas que se van a la izquierda. En este caso, la fuerza del motor va a ser igual a la fuerza de rozamiento. Oye, pero la fuerza de rozamiento, ¿recuerdas cómo la hemos definido? Como el producto de mu por la reacción normal. ¿Correcto? Esto se cumple en el eje X. Y en el eje Y, ¿qué cosa tenemos? La misma condición del equilibrio. Sumatorio de fuerzas en el eje Y debe ser igual a 0. Las fuerzas que suben
la normal es igual a las que baja, en este caso, el peso, 20 newton. Por lo tanto, ya tenemos la reacción normal. Vamos a calcular entonces lo que sería la fuerza del motor. Reemplazamos aquí, va a ser igual al coeficiente de rozamiento por la reacción normal. Oye, pero el problema nos da dos valores para el coeficiente de rozamiento y el cuerpo está en movimiento. ¿Cuál de ellos vamos a usar? Cuando está en movimiento, nosotros vamos a usar el coeficiente de rozamiento cinético. Y si está en reposo, usamos el estático. Pero en estos dos datos que nos dan, ¿cuál es cuál? Acuérdate siempre que el coeficiente de rozamiento estático es mayor que el cinético. Por lo tanto, si miramos aquí, un medio es mayor que un cuarto. 0.5 es un medio, 0.25 es un cuarto. Por lo tanto, el mayor de ellos, o sea, un medio, sería el estático y el menor, el cinético. En este caso, como está en movimiento, vamos a usar el coeficiente de rozamiento cinético. Regresando aquí, coeficiente de rozamiento cinético por la reacción normal. Reemplazamos nuestros datos. Mu cinético es un cuarto, escribimos aquí, un cuarto, multiplicado por la normal, que vale 20. Y aquí tenemos la fuerza del motor. ¿Cuánto es la fuerza del motor? 20 entre 4 es 5 newton. Correcto. Ya tenemos la fuerza del motor, tenemos la velocidad, podemos calcular la potencia. Por lo tanto, la potencia del motor va a ser igual la fuerza del motor, que es 5 newton, multiplicado por la velocidad que tiene el carro, 40 metros por segundo. 40 metros por segundo. Entonces, ¿cuánto sería nuestra potencia? 5 por 40 nos quedaría 200 watts, unidad de potencia en el sistema internacional. Watts, correcto, 200 watts. Respuesta, casa. Seguimos. Problema número 2. Nos dice lo siguiente. Si el bloque sube por el plano a velocidad constante, o sea, en equilibrio por acción de una fuerza F, hallar el trabajo F cuando el bloque se ha desplazado 5 metros. El peso del bloque es 30 newton. Oye, yo quiero saber cuál es el trabajo de esta fuerza cuando se ha desplazado 5 metros. Además, el peso del bloque es 30 newton. Entonces vamos a calcular el trabajo de esta fuerza. Claro, si yo quiero saber el trabajo de esta fuerza desde un punto A hasta el punto B, yo necesito la fuerza y la distancia que sean paralelos. Eso es lo que yo busco para calcular el trabajo. Entonces, la fuerza, aquí lo tenemos. No sabemos cuánto es esta fuerza. Y la distancia, aquí el problema nos dice que se ha desplazado 5 metros a lo largo del plano inclinado. Vamos a dibujar esos 5 metros. Vamos a representarlo con rojo. Pongamos que el cuerpo va desde más abajo hasta más arriba. Todo esto de rojo sería la distancia de 5 metros. Oye, si nos damos cuenta, la fuerza y esta distancia no son paralelos. Pero con este ángulo, yo puedo calcular una componente de la distancia que sea paralelo a esta fuerza. Por lo tanto, descomponemos esta distancia. Entonces tendríamos una componente que va a ser paralelo a la distancia y la otra no va a ser paralelo y lo voy a poner punteado o discontinuo. Entonces ahí tenemos la distancia paralelo. ¿Quién sería? Esta componente. Y esta componente sería lo que mide la hipotenusa por el coseno de 30 grados. Aquí he formado un triángulo rectángulo. Y este cateto, ¿cómo lo calculo? Lo que mide la hipotenusa por el coseno de 30. O sea, 5 multiplicado por el coseno de 30 grados. ¿Correcto? Ya tenemos la distancia que es paralelo a esta fuerza. Oye, pero falta calcular la fuerza. No sabemos cuánto vale esta fuerza. No la tenemos.
Vamos a calcularla. Como nos dice que este cuerpo sube a velocidad constante, significa que se encuentra en equilibrio. Por lo tanto, dibujamos las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. A ver, dibujamos las fuerzas. Voy a poner con otro color. Por aquí tenemos el peso. El peso del bloque es 30 newton. Ahí está. Tenemos la reacción normal, que es perpendicular a la superficie. Reacción normal. Ahí lo tenemos. Y bueno, la superficie rugosa. Por lo tanto, aparece la fuerza de rozamiento en contra del movimiento. Si esta fuerza tiende a moverlo hacia arriba del plano inclinado, la fuerza de rozamiento se va a oponer a ese movimiento. Por lo tanto, más o menos la dibujamos por ahí. Ahí tenemos la fuerza de rozamiento. No te olvides que esta fuerza de rozamiento se calcula como el producto del coeficiente rozamiento, o sea, en este caso nos dan el cinético, raíz de 3 sobre 3, multiplicado por la reacción normal. Correcto. Ahí lo tenemos. Ahora, claro, la normal y la fuerza de rozamiento son perpendiculares. Yo podría calcular la resultante de estos dos vectores que son perpendiculares. Sí, y vamos a hacerlo. Observa. Cuando yo calculo la resultante de estos dos vectores, como son perpendiculares, lo que vamos a aplicar es Pitágoras. Y la resultante sería sobre esta diagonal. Y lo voy a colocar de otro color, de verde. Entonces la resultante de esas dos, ahí lo tenemos. Esta resultante sería la reacción que el piso le ejerce sobre el bloque. Y le voy a llamar R. Simplemente R. Correcto. Ahora, cuando yo he calculado la resultante de la normal y la fuerza de rozamiento, lo que me queda sería tres fuerzas. La reacción, la fuerza F horizontal y el peso. Con estos tres vectores, yo voy a intentar construir el siguiente diagrama. Lo voy a poner aquí. Ahí lo tenemos. Y más o menos el plano inclinado, 30 grados. Y lo voy a poner en forma discontinua. Ahí está. Ahí lo tenemos. Dibujamos entonces los vectores. Dibujamos los vectores. Por aquí tenemos la fuerza horizontal, que por cierto esta línea debe ser más gruesa. Aquí lo tenemos. La fuerza horizontal, F, la que queremos calcular. Ojo. ¿Qué más? Tenemos el peso. Pero vamos a dibujar el peso, más o menos por ahí. 30 newton. Aquí está. 30 newton. Ahí está. Y también vamos a dibujar lo que sería la reacción, esta reacción. Y por cierto, para ayudarnos, vamos a poner la normal y la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento está aquí. La reacción normal es perpendicular. Ahí lo tenemos. Y la resultante de ellas, por cierto, lo voy a poner con verde. Vamos construyendo un gráfico aquí. La resultante, más o menos ahí. Ahí tenemos la resultante. Perfecto. Perfecto, perfecto. Ahora buscamos los ángulos. Oye, el plano inclinado o la horizontal están formando 30 grados. No te olvides. Entonces lo que voy a hacer aquí es más o menos prolongar lo que sería la normal y por aquí lo que sería esta fuerza R. Ahí está. Ponemos los ángulos.
Esto es 90 grados, ¿correcto? La reacción normal, no se olvides, aquí está la normal, con la vertical, forma el mismo ángulo del plano inclinado. O sea, si aquí vale 30, este angulito también sería 30 grados. Oye, pero me faltaría encontrar este angulito más. Quiero encontrar ese angulito más. Que opuestos por el vértice sería este otro angulito. Oye, ¿cuánto mide este angulito? Para calcular ese angulito, lo que vamos a hacer es sacarle la tangente a ese angulito. Yo le voy a llamar θ. Si tú le sacas la tangente a ese angulito, observa lo que va a pasar. Tangente de ese angulito. En este triángulo rectángulo que formé aquí, va a ser cateto opuesto, ¿no es cierto? Esta es la fuerza de rozamiento. Cateto opuesto sería lo mismo que la fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento sobre cateto adyacente, que viene a ser la normal. Oye, pero la fuerza de rozamiento, que es igual, coeficiente de rozamiento por la reacción normal, entre la reacción normal. Si simplificamos las normales, nos dice que la tangente de ese ángulo debe ser igual al coeficiente de rozamiento. Pero ese coeficiente de rozamiento ya lo sabemos, que es raíz cuadrada de 3 sobre 3. Quiere decir que la tangente de ese ángulo es igual a la raíz cuadrada de 3 sobre 3. O que es lo mismo 1 entre la raíz cuadrada de 3. Claro, 1 entre la raíz de 3. Si lo racionalizo, nos queda raíz cuadrada de 3 sobre 3. Ahora te pregunto, ¿cuál es el ángulo cuya tangente es 1 entre la raíz cuadrada de 3? Si tú te acuerdas, este ángulo es 30 grados. Quiere decir que θ vale 30 grados. Opuestos por el vértice, este también sería 30 grados. Ya está casi correcto. Ya lo tenemos. Ahora, como el cuerpo se mueve con velocidad constante, está en equilibrio, significa que la suma de todas las fuerzas, se cumple la primera condición del equilibrio, debe ser igual a 0. Oye, para que la resultante en estos tres vectores que teníamos, estos dos de rojo y el de verde, sea 0, cuando yo calculo la resultante de estos dos vectores de rojo, la resultante me debe dar un vector. Un vector, lo voy a dibujar aquí, espera. Voy a poner de negrito. Un vector que está en la misma línea de acción de esta otra resultante R. Y que mida igual. Claro, este vector tiene que medir igual. Para que al sumar este R que va hacia abajo, negativo, con este R que va hacia arriba, positivo, la resultante me quede nula. Entonces, ahí se cumple la primera condición del equilibrio. Oye, pero pensar así, de esa manera, nos va a permitir calcular la fuerza F directamente. ¿Cómo la vamos a calcular? Observa lo que vamos a hacer. Claro, aquí 30 y 30, todo sería 60 grados. ¿Cuánto es la tangente de este ángulo de 60? Vamos por la tangente. Tangente de 60 sería el cateto opuesto, todo esto, que es paralelo a esta fuerza F, o sea, F, sobre el cateto adyacente. Y aquí lo tenemos, 30. Y de esta relación vamos a calcular lo que sería F. Entonces, F sería 30, pasaría a multiplicar al tangente de 60. Oye, pero ¿cuánto vale la tangente de 60? Tangente de 60 es raíz cuadrada de 3 por 30. Sería 30 raíz cuadrada de 3 newton. Correcto. Ya tenemos la fuerza, ya tenemos la distancia. ¿Podemos calcular su trabajo? Sí. Vamos a calcularlo. Trabajo de esta fuerza va a ser igual. Bueno, la fuerza y la distancia son paralelos en la misma dirección.
trabajo positivo. La fuerza vale 30 raíz cuadrada de 3, lo ponemos aquí, 30 raíz cuadrada de 3, multiplicado por la distancia, que es 5, por el coseno de 30. Y vamos a escribir cuánto es el coseno de 30, es raíz cuadrada de 3 sobre 2. Correcto. Oye, ¿cuánto sería el trabajo aquí? Calculando, haciendo todas las cuentas. Trabajo de esta fuerza, entonces nos daría, a ver, mitad. Aquí tenemos 15. Raíz de 3 por raíz de 3 es 3 por 5, 15 por 15, 225 joules. Y ahí tenemos el trabajo de la fuerza F, 225 joules. Casa. Seguimos. Problema número 7. Un motor que tiene un rendimiento del 90% mueve una grúa cuyo rendimiento es del 40%. ¿Cuál será la velocidad que la levantará o que levantará un fardo de 900 newton de peso si la potencia entregada al motor es 5 kilowatts? A ver, ¿cómo nos imaginamos esto? Vamos a dibujar lo que estamos viendo en este problema. Tenemos un motor. Vamos a pensar que esto sea el motor. Ahí está, motor, M de motor. Tiene un rendimiento del 90%. Este motor va a tener un rendimiento, le voy a llamar rendimiento 1, del 90%. Mueve una grúa. Entonces esto está unido a una grúa, que vamos a pensar que es algo como esto. Ahí está, más o menos así. Para levantar un fardo de 90 newton. Pues por aquí, más o menos, tenemos un fardo de 90, no, 900 newton, disculpa. Aquí tenemos el fardo de 900 newton de peso con una velocidad constante, que es la que yo quiero calcular. Entonces, ¿cuánto es esta velocidad? Nos dice el problema. Si la potencia entregada al motor es 5 kilowatts, oye, todo esto, yo le voy a entregar una potencia, en la potencia suministrada o entregada de 5 kilowatts. Y claro, entra el motor, parte se pierde, parte se va a usar, y esa parte que se usa pasa a la grúa como una potencia entregada o suministrada. Y de nuevo, la misma historia se repite, parte se va a perder y parte se va a usar para levantar este bloque, este fardo. Entonces, esa es la potencia que vamos a usar para levantar todo esto a velocidad constante. Oye, ¿cuánto vale esa velocidad? Esa es la pregunta. Y además, otro dato, antes que me olvide, el rendimiento de la grúa es 40%. El rendimiento de la grúa, 40%. Correcto. Ahora, vamos a pensar en lo siguiente. Vamos a pensar que tanto el motor como la grúa son una máquina sola, una máquina grande, juntas, que va a tener una potencia total que va a ser igual al producto de estas dos potencias. 1 por potencia 2. Esta es la potencia, perdón, la eficiencia, chicos, disculpa. La eficiencia total va a ser la eficiencia del motor 1 por la eficiencia de la grúa. Oye, pero nosotros hemos definido la eficiencia de qué forma. La potencia que va a usar entre la potencia que yo le voy a entregar. Y como yo estoy considerando el motor y la grúa como si fuera una sola máquina grandona, en toda esa máquina grandona yo le suministro algo para funcionar, que sería 5 kilowatts, potencia entregada. Y parte, bueno, se va a perder, y la otra es usada, la potencia útil, para levantar esto.
Entonces la eficiencia total de toda esta maquinona se va a definir como la potencia que usa para levantar este fardo sobre la potencia entregada o suministrada multiplicado por el 100%. Ahí lo estamos definiendo. Oye, pero la potencia entregada ya lo tenemos. Aquí está. La potencia total, aquí lo tenemos, el producto de las dos. Perdón, eficiencia. Eficiencia total es el producto de las dos eficiencias. No sé lo que me está pasando. Y faltaría calcular la potencia útil. Oye, ¿cómo calculamos esa potencia útil? Y la potencia útil es la que va a usar para levantar este bloque con velocidad constante. Si tiene velocidad constante, significa que está en equilibrio. Por lo tanto, vamos a dibujar las fuerzas que actúan. Por aquí tenemos el peso, 900 newton, el peso del fardo. Por aquí, por arriba, tenemos la fuerza que va a usar el motor para levantar esto. La fuerza. Correcto. Como está en equilibrio, la suma de fuerzas que suben es igual a las que bajan. Por lo tanto, el peso y esa fuerza del motor deben ser iguales. Ya tenemos la fuerza que usa el motor. Ahora, vamos a calcular la potencia útil para levantar esto. La potencia útil es definido como el trabajo por unidad de tiempo. O también, como lo hemos visto en un problema anterior, la fuerza por la velocidad. La fuerza, ya lo tenemos. La velocidad es lo que yo quiero calcular. Por lo tanto, la potencia útil aquí va a ser igual. La fuerza, que es 900, multiplicado por la velocidad que yo quiero calcular. Ahora vamos a regresar para el cálculo de la eficiencia total. Entonces, tenemos el espacio aquí, lo vamos a seguir por aquí. La eficiencia total es el producto de las dos eficiencias, 90% por 40%. A ver, 90 por 100 por 40%. El porcentaje, ya saben, lo escribimos así. Y esto es igual a la potencia útil, o sea, 900 veces la velocidad sobre la potencia entregada, que es 5 kilos. 5 kilos, ya sabes que los kilos es 10 al cubo, multiplicado por el 100%. 100 por 100. 100% es lo mismo que 1. Ahora vamos a simplificar. A ver qué se puede ir. Veamos lo que se puede ir. Aquí 2 ceros arriba. A la izquierda, 2 ceros arriba de la derecha. 9, 9, 1. 100 con 100 se va. ¿Qué más tenemos? Aquí 3 ceros abajo de la izquierda con 3 ceros abajo de la derecha. Aquí nos queda un 10. Sacaré quinta, 1, quinta, 2. Aquí yo tengo 4. Entre 2 sería 2. Por lo tanto, la velocidad nos queda 2 metros por segundo. La velocidad sería 2 metros por segundo. Correcto. Respuesta, por. Seguimos. Problema número 3. Tenemos lo siguiente. La fuerza sobre una partícula en el eje X es. Observa que la fuerza aquí es variable. Depende de la posición. En unidades en el sistema internacional. Significa que la fuerza está en Newton y la posición en metros. Hay el trabajo realizado por esta fuerza cuando el móvil va del origen, o sea, la posición X igual a 0, hasta la posición X igual a 4. A ver, ¿cómo realizamos este problema? Vamos a imaginarnos aquí el eje de la posición. Vamos aquí. Eje X. Y por aquí, desde el origen, X igual a 0, tenemos el cuerpo, puede ser cualquier forma, y esta fuerza que está actuando. Claro, cuando X vale 0, ¿cuánto sería el valor de la fuerza? Cuando X vale 0,
La fuerza es la raíz cuadrada de 16 menos x al cuadrado. Si x vale 0, aquí nos quedaría raíz cuadrada de 16, que vale 4. Por lo tanto, para x igual a 0, la fuerza vale 4. Voy a llamarle un F1. El cuerpo sigue moviéndose por acción de la fuerza. Y cuando llega a la posición x igual a 4, ¿cuánto sería la fuerza? A ver, veamos. Si x vale 4, ¿cuánto vale la fuerza aquí? x4, x al cuadrado. 4 al cuadrado es 16. 16 menos 16 es 0. Y raíz cuadrada de 0 sigue siendo 0. Por lo tanto, en el origen tenemos una fuerza de 4. Y en x igual a 4, tenemos que la fuerza se hizo 0. Vamos a graficar entonces esta fuerza. Oye, a ver, tenemos aquí fuerza igual a la raíz cuadrada de 16 menos x al cuadrado. Para reconocer cuál es la gráfica de esta función, vamos a sacar la raíz cuadrada no, elevar al cuadrado a ambos miembros. Eleva al cuadrado a la derecha y a la izquierda. O lo que es lo mismo, raíz cuadrada pasa como radical, nos quedaría 16 menos x al cuadrado. Y bueno, el menos x al cuadrado pasaría sumando f al cuadrado más x al cuadrado es igual a 16, que lo puedo escribir como 4 al cuadrado. Y oye, ¿te parece familiar esta forma de esta ecuación? A ver si te va a acordar. X al cuadrado más y al cuadrado es igual a un radio elevado al cuadrado. Oye, ¿qué cosa es esto? Si tú lo comparas, esto es una ecuación de la circunferencia. Esto es una circunferencia. Por lo tanto, cuando yo grafique esta fuerza, lo que me va a dar es una circunferencia. Vamos a graficarla. A ver, veamos. Aquí tenemos el eje vertical y el eje horizontal. A ver, aquí está la fuerza, F, y por aquí la posición X. Cuando X es 0, la fuerza vale 4. Para X 0, la fuerza es 4. Ahí lo tenemos. Para X que vale 4. Cuando X vale 4, la fuerza se hizo 0. Por lo tanto, como es una circunferencia, vamos a juntar esos dos con una cuarta parte de la circunferencia. Y ahí lo tenemos. A ver, déjame hacerlo bonito. Ahí está. Cuarta parte de una circunferencia. Oye, ¿recuerdas cuando teníamos la gráfica fuerza versus la posición? El área bajo esta curva me va a representar el trabajo. Por lo tanto, el trabajo de esta fuerza es equivalente a calcular el área. Vamos a calcular el área de esta cuarta parte de circunferencia. El área de una cuarta parte de la circunferencia. Y esto me va a indicar el trabajo. Oye, ¿te acuerdas cuál es el área de una circunferencia? El área de una circunferencia, ¿qué es igual? Pi por el radio al cuadrado. Como yo quiero la cuarta parte, lo divides entre 4. Entonces la cuarta parte sería pi por el radio elevado al cuadrado sobre 4. Oye, pero ¿cuánto sería el radio aquí? El radio sería esta distancia, ¿verdad? ¿Cuánto es este radio? Que coincide con este 4. Empezamos aquí. Y multiplicado por el radio, que es 4, elevado al cuadrado, sobre 4. ¿Correcto? Bueno, sacaré cuarta, arriba y abajo. Por lo tanto, nuestro trabajo va a ser igual a 4 pi. Unidad de trabajo, joules. Correcto. 4 pi. Respuesta, casa. Seguimos. Problema 8. Problema 8. Problema semejante del problema anterior. Hallar la potencia desarrollada por la fuerza F al subir el bloque de 50 Newton de peso por el plano inclinado mostrado con una velocidad de 40 metros por segundo. De nuevo tenemos el caso semejante al problema que hicimos, solo que esta vez el coeficiente de rozamiento es nulo, es 0. Bueno,
Vamos a calcular la potencia desarrollada por esta fuerza. ¿Cómo definimos la potencia? La definimos como la fuerza multiplicado por la velocidad. En los problemas anteriores ya hemos visto, oye, la velocidad ya te lo dan por suerte. La velocidad vale 40 metros por segundo. Ya está. Falta calcular lo que sería la fuerza F. Como sube con velocidad constante, está en equilibrio. Vamos a dibujar las fuerzas que actúan. O sea, el diagrama de cuerpo libre para calcular esa fuerza. Por aquí tenemos el peso. El peso es 50 newton. Ahí está. 50 newton. La reacción normal. Ahí lo tenemos. ¿Hay alguna otra fuerza? No, no tenemos otra fuerza. Este ángulo que forma la normal con la vertical es el mismo del plano inclinado, 37 grados. Bueno, con 3 vectores podemos construir nuestro triángulo de fuerzas. ¿Se acuerdan de eso? Por aquí tendríamos el peso, por aquí la normal y la fuerza F que es perpendicular. Déjenme hacerlo bacán. La reacción normal y la fuerza F. Ahí está, figura cerrada de vectores. Sumatoria de estos vectores es 0. Cumple con la primera condición del equilibrio. Ahí tenemos 50 newton, el peso. La normal con el peso forman 37. Y la fuerza, que es paralelo al plano inclinado, con la reacción normal, son perpendiculares. Por lo tanto, ahí tenemos el ángulo recto. Bueno, triángulo rectángulo, vamos a resolverlo. Este ángulo, ya les dije que es la normal con el peso, 37. Ahí está. Bueno, queremos saber cuánto vale F. A 37 se lo pone un 3K. Y la hipotenusa sería un 5K. Oye, pero ya me dicen que vale 50. ¿Cuánto vale K multiplicado por 5? Me dé 50. En este caso, K vale 10. Si K vale 10, F es 3 veces K. O sea, 30 newton. Ya está. Por lo tanto, ¿cuánto sería la potencia de esa fuerza? Va a ser igual, la fuerza, que es 30 newton, multiplicado por la velocidad, que vale 40. Correcto. Por lo tanto, la potencia de esta fuerza es 3 por 4, es 12, con 2 ceros. 1200 watts. O lo que es lo mismo, 1,2 kilowatts. No te olvides del prefijo kilo, que es 10 al cubo. En este caso está 1200 watts. Respuesta dedo. Correcto. Seguimos. Problema número 10. Problema 10 nos dice lo siguiente. Una esfera de 2 kilogramos atada a un hilo describe un movimiento de trayectoria circunferencial. Si el aire le ejerce una fuerza de resistencia tangente a la trayectoria de módulo constante igual a 10 sobre pi newton, determine la cantidad de trabajo neto realizado sobre la esfera desde la posición A hasta la posición B. Gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces queremos saber cuál es el trabajo neto de esta fuerza. Correcto. Vamos a calcularlo. Y vamos a hacerlo un poco más grande o mayor. Ahí está. Dibujamos las fuerzas que actúan sobre el cuerpo en A. Ahí dibujamos esas fuerzas. Por aquí tenemos el peso. La esfera es de 2 kilogramos, gravedad 10. El peso sería 20, masa por gravedad, 20 newton. Correcto. ¿Qué más? Tenemos la fuerza de resistencia del aire tangente constante igual a 10 sobre pi newton. Entonces dibujamos esa fuerza tangente. Ahí está.
esta fuerza tangente es 10 sobre pi newton. ¿Correcto? ¿Qué más tenemos? La tensión en la cuerda. La cortamos y dibujamos la tensión. Ahí está, tensión en la cuerda. Esta cuerda mide 1 metro. No te olvides que la tensión es radial y la tangente son perpendiculares. ¿Correcto? Bueno, ahora vamos a calcular el trabajo neto. Ya tenemos todas las fuerzas que están actuando sobre este cuerpo. Oye, ¿recuerdas cómo es el trabajo neto? El trabajo neto, N de neto, para ir desde A hasta B, es el trabajo de cada una de las fuerzas que están actuando sobre este cuerpo. La suma de cada una de los trabajos de las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. O sea, el trabajo de la tensión, claro, la tensión está actuando sobre el cuerpo, más el trabajo de esta fuerza tangente, yo le voy a llamar F sub T, la fuerza tangente, más el trabajo del peso. Y le voy a llamar P, simplemente P de peso. Oye, pero la tensión en todo instante es perpendicular a la velocidad. Ya lo habíamos comentado. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza de tensión es cero, nula. Nos quedaría el trabajo de la fuerza tangente. Si tú te acuerdas, pues una fuerza tangente a lo largo de esta trayectoria, desde el punto A hasta el punto B, ¿cómo la calculamos? El producto de la fuerza tangente por el espacio desde A hasta B, que sería la longitud de arco AB. Oye, ¿cuánto es esto? Veamos. ¿Cuánto es la longitud de arco AB? Si te acuerdas, la longitud de arco es el producto del ángulo multiplicado por el radio. Oye, y el radio vale 1. El problema ya te lo da por suerte, 1 metro por el ángulo. O sea, simplemente el ángulo. Oye, pero ¿cuánto es el ángulo de la abertura AB? Si tú te das cuenta que hay un ángulo recto. Este ángulo es 90 grados, que en radianes sería pi sobre 2. Por lo tanto, el arco aquí sería pi medios, simplemente. Metros. Claro, por el radio que vale 1. Sigue dando pi medios. Reemplazamos aquí 10 sobre pi multiplicado por el arco que vale pi medio. Correcto, se van los pi, 10 entre 2, nos queda 5. Por lo tanto, ya tenemos el trabajo de la fuerza tangente. Pero ojo, cuidado, que esta fuerza tangente, claro, tangente en todo momento, pero es contraria a la velocidad. Por lo tanto, este trabajo va a ser negativo. Y antes que me olvide, tengo que poner el signo negativo aquí. El trabajo de la fuerza tangente, así como está, va a ser negativo. Oye, pero falta calcular el trabajo del peso. Ya hemos calculado el trabajo de la fuerza tangente, falta calcular el trabajo del peso. ¿Y cómo vamos a calcular el trabajo del peso? Necesitamos la fuerza, que es el peso, este peso, por la distancia que sea paralela desde el punto A hasta el punto B. Y esto nos va a dar un poquito de trabajo. A ver, para calcular esa distancia, vamos a prolongar aquí esta recta. Prolongamos esta recta. Lo tenemos. Por aquí tenemos una horizontal a la altura del punto A y por aquí una horizontal a la altura del punto B. Si te das cuenta, el punto B está más arriba, un poquito más arriba del punto A. Ahora, ¿cuál sería la distancia que sea paralela al peso desde el punto A hasta el punto B? Vamos a dibujarlo. Y lo voy a poner de azul. Observa.
tenemos una distancia horizontal y una distancia pequeñita vertical. Ahí lo tenemos, distancia horizontal y distancia vertical. Ojo, esta es la distancia vertical, paralelo al peso, que es la que yo voy a usar. Distancia vertical. Y esta otra distancia horizontal que no la voy a usar. Oye, ¿cuánto vale esta distancia vertical? Veamos cuánto vale. Si la longitud es 1 metro y aquí es 37, claro, cateto opuesto, bueno, aquí es 90 grados, aquí también es 90 grados, 1 metro. Tangente de 37, bueno, los catetos para este triángulo de ángulo 37, hipotenusa 1 metro. 37, bueno, aquí sería 1 metro por el seno de 37. Seno de 37 es 3/5. Por 1 sigue siendo 3/5. 3/5 sería 0.6. Y el otro cateto sería 0.8. Ojo. Todo sería 0.8. Ahí lo tenemos. Correcto. Ahora, nota que aquí está el ángulo recto, 37. Este sería 53. La longitud de la cuerda sigue siendo 1 metro. A 53, este cateto, y recto, este cateto mide 0.8, claro, 1 metro por el seno de 53. Y el otro cateto, este cateto, 0.6. Oye, esta distancia vertical es este pedacito que tenemos aquí, que es lo que yo quiero calcular. Esa distancia vertical sería por segmentos, todo que es 0.8 menos 0.6, que nos daría 0.2 metros. Correcto, ya tenemos la distancia vertical y tenemos la fuerza. Claro, usamos la vertical porque es paralela. ¿Te acuerdas que el trabajo es el producto de la fuerza por la distancia, siempre y cuando sean paralelas? Por eso estoy haciendo todas estas cosas. Entonces decimos, el producto de la fuerza multiplicado por la distancia. ¿Cuál distancia? Vertical. Oye, pero claro, son paralelos, pero la distancia vertical va hacia arriba y el peso hacia abajo. Por lo tanto, su trabajo es negativo. Vamos a calcularlo. El peso es 20 multiplicado por la distancia vertical 0.2. ¿Y cuánto nos quedaría esto? Menos 4. Claro, 20 por 0.2 es 4. No te olvides el signo. Ya tenemos el trabajo de la fuerza tangente y el trabajo del peso. Por lo tanto, el trabajo neto o total sería la suma de todos esos trabajos para ir desde el punto A hasta el punto B. Sumamos menos 5 menos 4. Esto nos daría menos 9 joules. ¿Correcto? Ahí lo tenemos. Seguimos. Problema número 9. Determine el rendimiento de un motor si éste experimenta una potencia perdida, que es el 25% de la potencia útil. A ver, ¿cómo nos imaginamos esto? Vamos a pensar en lo siguiente. Un motor, por aquí tenemos un motor. Nos piden calcular el rendimiento de este motor y nos dice que experimenta una potencia perdida. Claro, por aquí le suministro, le entrego, sería la potencia entregada, parte se va a perder, sería la potencia perdida, como algunos, y parte se usa, potencia útil. Y nos dice que la potencia perdida es el 25% de la potencia útil. Esta potencia que se pierde es el 25% de la potencia que se usa. Yo quiero saber la eficiencia o el rendimiento de este motor. ¿Cómo definimos el rendimiento? ¿Cómo lo definimos? La potencia que se usa entre la potencia que se le entrega
multiplicado por el 100%. 100%. O simplemente potencia útil sobre la potencia entregada. Potencia útil entre la potencia entregada. Entonces vamos a buscar la eficiencia. Oye, pero ¿te acuerdas? Todo lo que entra tiene que salir. Quiere decir que la potencia que yo le entrego va a ser igual a lo que se pierde más la potencia que se usa. Pero lo que se pierde es el 25%. Y 25% es la cuarta parte de la potencia útil. ¿Correcto? 25% es un cuarto. Claro, si yo del 100% le saco la mitad, sería el 50%. Y el 50% le saco de nuevo otra mitad, que sería la cuarta parte, es un cuarto. ¿Correcto? Entonces potencia perdida es un cuarto de la potencia útil más potencia útil. Correcto. Oye, ¿cómo sumamos estas fracciones? Un cuarto de P útil más un P útil. Para hacer esto yo lo voy a multiplicar aquí por 4 y lo voy a dividir por 4. ¿Por qué hace eso, profesor? Para tener fracciones homogéneas y sumar los denominadores. Claro, 1 por potencia útil más 4 por potencia útil. Arriba tendríamos 5 veces potencia útil. Y abajo nos queda el mismo denominador, 4. Y a la izquierda no te olvides que es la potencia entregada. Vamos a seguir por aquí. Vamos a multiplicar en aspa. El 4 pasa a multiplicar. El 5 pasa a dividir. Ahí lo tenemos. Y en el lado derecho, ¿qué nos quedaría? Potencia útil sobre la potencia entregada pasaría a dividir. Y esto es la eficiencia o el rendimiento de la máquina. Por lo tanto, la eficiencia, ¿cómo nos quedaría? 4 quintos. 4 quintos. En decimal sería 0.8. Claro, en porcentaje sería 80%. Simplemente lo multiplicas por 100. 80% en porcentaje. Y se cumple que esto es menor que el 100%, obviamente. Y esto es menor que 1. Se cumple. Seguimos. Estamos llegando al final. Problema número 20. Un cuerpo puntual de masa m, aquí lo tenemos, se mueve en una trayectoria circular bajo la acción de una fuerza de módulo constante y una velocidad instantánea v. Observa que tenemos aquí una fuerza de módulo constante y tangente en todo punto de la trayectoria. Siendo ambas tangentes en todo punto de la trayectoria, como ya lo dije, calcular el trabajo realizado por dicha fuerza sobre la masa para ir desde el punto A hasta el punto B. Yo quiero recorrer todo esto desde el punto A hasta el punto B. Entonces, en este caso, el trabajo de esta fuerza va a ser igual a ¿qué? La fuerza multiplicado, como la trayectoria es curvilínea o circunferencial en este caso, y la fuerza es tangente en todo momento, sería el trabajo, la fuerza multiplicado por la longitud de arco desde el punto A hasta el punto B. Oye, la fuerza, bueno, F. ¿Cuánto sería el arco desde el punto A hasta el punto B? ¿Cuánto es la longitud de este arco? Vamos a calcular la longitud de este arco. Sería el ángulo por el radio. Ya lo hemos visto en un problema anterior. Oye, el radio es R. ¿Y el ángulo cuánto sería? Claro, desde el punto A hasta el punto B recorrió todo este ángulo. Y este ángulo es 180. Ángulo llano. 180 grados. Que en radianes simplemente sería pi. Pi radianes. Por lo tanto, el arco o la longitud de arco nos quedaría pi multiplicado por el radio, que es R. Correcto. Ya tenemos la longitud de arco. Ahora vamos a calcular el trabajo. El trabajo de la fuerza va a ser igual a la fuerza F
multiplicado por la longitud de arco, que es simplemente pi por el radio. Pi por el radio. Bien. Podemos arreglar aquí. La fuerza sería, primero colocamos pi, r, multiplicado por f. Correcto. Ahí está. Pi rf. Respuesta, casa. ¿Seguimos? Problema número 21. Un motor consume una potencia de 3,6 kilowatts y es capaz de elevar cargas de 324 newton de peso a razón de 10 metros por segundo. ¿Cuál es la eficiencia del motor? Vamos a calcular la eficiencia. Recordamos, la eficiencia es la potencia útil entre la potencia entregada o suministrada, o la que va a consumir, multiplicado por el 100%. Ahí lo tenemos. Según los datos del problema, el motor consume, o sea, para que funcione la potencia suministrada, es 3,6 kilowatts. Lo tenemos. Y levanta una carga de 324, por aquí ya dibujamos el peso, 324 newton, con una velocidad constante de 10 metros por segundo. Oye, si la velocidad es constante, el cuerpo está aquí en equilibrio. Por lo tanto, la fuerza que usa el motor para levantarlo y el peso deben ser iguales. Entonces, esta fuerza es igual al peso. 324. ¿Correcto? Casi. Vamos a calcular la potencia útil. Porque la potencia suministrada o entregada ya lo tenemos. Calculamos la potencia útil para levantar este peso de 324. El producto de la fuerza por la velocidad. Bueno, la velocidad y la fuerza lo tenemos. La fuerza es 324. Multiplicado por la velocidad, que vale 10. Se convierte en 3240 watts. Correcto. Regresamos al cálculo de la eficiencia. Por lo tanto, nos quedaría 3240 watts, que es la potencia útil, sobre la potencia entregada, que es 3,6 kilo. El prefijo kilo, el 10 al cubo de cualquier cosa. En este caso, kilowatts, 10 al cubo watts. Multiplicado por el 100%. 100%. Correcto. Oye, ¿cuánto sería hacer este cálculo? Ahora vamos a hacerlo. Esto nos quedaría 90%. Ustedes pueden verificar ahí, por favor. Eficiencia, 90%. Respuesta, enano. Seguimos. Problema 19. Calcular el trabajo desarrollado por la fuerza F horizontal de 3 newton. Aquí tenemos esta fuerza F horizontal de 3 newton. Voy a poner un poco más grande. A ver. Ahí está. Está todo perfecto. Esta fuerza es de 3 newton sobre el bloque desde la posición A hasta B. Oye, yo quiero llevarlo desde la posición A, vamos a cambiar el color aquí, hasta la posición B. A hasta B. Oye, voy a colocar un puntillo aquí. Claro, este puntillo en la posición A va a estar ahí. ¿Qué pasaría cuando el bloque se mueve hasta la posición B? Este puntillo va a recorrer una distancia. Una distancia de, que yo voy a calcularlo para para hallar el trabajo de esa fuerza, que valga la redundancia. Veamos. Entonces, el trabajo de esta fuerza sería la fuerza por la distancia. La fuerza es 3 newton, ya lo tenemos. Faltaría calcular esta distancia de rojo que recorre. ¿Cuánto recorre? Claro, inicialmente observa la longitud de la cuerda, es 6 metros. Esa es la longitud de la cuerda inicialmente.
en el punto A. Cuando vas desde el punto A hasta el punto B, la longitud de la cuerda va a ser menor. ¿Cuánto menor va a ser la longitud de esta cuerda? Veamos. Para esto vamos a hacer un triángulo rectángulo por aquí. Lo tenemos. Y es el ángulo recto. Claro, 30. Todo esto sería 60. Oye, a 30 se lo pone ¿qué cosa? Un K. Y la hipotenusa es 2K. O sea, la hipotenusa es el doble del cateto. Si esto es el doble, este cateto sería 3. ¿Están conmigo? ¿Sí? Perfecto. Y en el punto B, el ángulo es 37. Oye, 37, 3 se lo pone, y la hipotenusa, ¿cuánto sería? ¿Ya lo pensaste? Sería 5. Claro, 37, 3, 5, por acá, 4. Triángulo rectángulo conocido. Oye, cuando estaba en el punto A, la longitud de la cuerda era 6, y este puntito estaba aquí. ¿Qué pasó cuando se mueve desde el punto A hasta el punto B? La longitud de la cuerda se redujo a 5 metros. O sea, este puntito avanzó a la derecha 1 metro. Claro, de 6 a 5, este puntito recorrió 1 metro. Correcto. Ya tenemos la distancia y la fuerza. Podemos calcular el trabajo. Veamos, nos quedaría. La fuerza vale 3. La distancia 1. Bueno, sin esforzarnos, ¿cuánto sería el trabajo? La fuerza, esto nos quedaría 3. 3 por 1, 3 joules. Correcto. Respuesta, avión. Vamos a hacer otro problema más. Creo que sería el último. Problema 23. Se muestra un bloque de masa M de 10 kilogramos que parte del reposo y se pone en movimiento bajo la acción de la fuerza F. Aquí tenemos este bloque de masa 10 bajo la acción de esta fuerza de 80 newton. Hallar la potencia desarrollada después de recorrer 100 metros sobre la superficie lisa. Entonces, queremos saber cuál es la potencia de esta fuerza. Oye, definimos la potencia del trabajo por unidad de tiempo. ¿Correcto? ¿Ya? Y bueno, el trabajo es el producto de la fuerza por la distancia sobre el tiempo. Entonces queremos calcular, bueno, la fuerza lo tenemos, la distancia y, bueno, el tiempo, ¿verdad? Ahora, veamos aquí, si el bloque parte del punto A y llega al punto B, la distancia sería todo esto. Yo lo voy a dibujar aquí, un vector. Todo esto sería nuestra distancia desde el punto A hasta el punto B. Vamos a calcular entonces el trabajo de esta fuerza. Y bueno, el tiempo. Esta distancia, según el problema, ya nos dan por suerte que sería 100 metros. 100 metros. Correcto. Y la superficie, bueno, es lisa. Ahí está. Ya tenemos la distancia, la fuerza, y nos faltaría calcular el tiempo desde el punto A hasta el punto B. Oye, una fuerza diferente de 0 actuando sobre un bloque de masa 10 kilogramos les va a transmitir una aceleración. ¿Podemos calcular esa aceleración? Claro, la segunda ley de Newton. Recordamos, sumatoria de fuerzas es igual a la masa multiplicado por la aceleración. La única fuerza que está actuando sobre este bloque es 80 newton. Ponlo ahí. Ya vimos la semana pasada esto. Igual a la masa, que vale 10, multiplicado por la aceleración. Oye, ¿cuánto vale la aceleración? El 10 pasaría a dividir el 80. Sería 8 metros por segundo al cuadrado. Ya tenemos la aceleración. ¿Correcto? ¿Podemos calcular el tiempo?
Claro, si parte del reposo, como nos dice el problema, la velocidad inicial en el punto A sería 0. Recorre esta distancia con esta aceleración. ¿Podemos saber cuánto es el tiempo? Sí. Usamos nuestras fórmulas de cinemática. Decimos entonces, la distancia va a ser igual. Velocidad inicial por el tiempo más la aceleración tiempo al cuadrado sobre 2. Este es un problema que está incluyendo a varios temas de física que ya hemos visto. Dinámica, cinemática. Veamos, la distancia vale 100, igual. La velocidad inicial es 0, entonces este término muere. La aceleración es 8, ponlo ahí, 8 sobre 2, multiplicado por el tiempo elevado al cuadrado. Oye, ¿cuánto vale el tiempo? A ver, veamos, haciendo rápidamente. 8 entre 2 es 4, cuarto pasa a dividir el 100, 100 entre 4 es 25, saca de la raíz cuadrada, 5 segundos. Bueno, ya tenemos el tiempo. Ahora podemos calcular lo que sería la potencia. Regresando al cálculo de la potencia, tenemos la fuerza que vale 80, multiplicado por la distancia que vale 100, y esto dividido entre el tiempo, que es 5. Oye, ¿cuánto sería la potencia? A ver, 80 entre 5 vale 16 con 2 ceros. Watts. Correcto. Ya tenemos la potencia. Bien, chicos, entonces creo que vamos a quedarnos por aquí. Que pasen una feliz fiesta de fin de año. Conmigo será hasta la próxima. Un abrazo a todos. Chao.